Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días para todos. Desde Santiago de Chile les saluda Darío Ballesteros, con un abrazo fraternal, con la gran esperanza y la gran expectativa para que este 2025 todos y cada uno de nosotros seamos muy útiles en las manos de Dios. Que, guiados por el ejemplo de nuestro Señor Jesús, llevemos la luz de la salvación, llevemos de su enseñanza a todo nuestro entorno, para que seamos todos y cada uno de nosotros útiles en sus manos. Esta semana, nuestra serie la hemos denominado Soy bendito y bienaventurado. Y efectivamente todos y cada uno de nosotros los cristianos tenemos que tener claro que somos benditos, que Dios nos ha bendecido y que la bienaventuranza de lo alto nos acompaña por siempre. Cuando nosotros iniciamos un nuevo trabajo, cuando iniciamos un nuevo año, como en este caso, cuando nos trasladamos a una nueva casa, pues siempre oramos a Dios esperando que la bendición de Él nos acompañe. Pero resulta que Dios ya nos ha bendecido. Siempre cuando hacemos eso, cuando pedimos bendición, pues lo que tenemos en mente es disfrutar de bienestar y prosperidad en el nuevo emprendimiento o en lo que estamos pidiendo la bendición de Dios. Pero como les digo, resulta que ya Dios bendijo, ya somos benditos. Lo que tenemos que entender es qué es lo que hace que no permita hacer efectiva la bendición de Dios en nuestras vidas. Y en esta primera parte del tema, yo quiero remitirme al hecho de que lo primero que Dios hizo después de crear al ser humano fue bendecirlo. En el Génesis, que como alguien me dijo hace mucho tiempo, se encuentra la explicación de prácticamente todas las cosas, podemos ver cómo allí en los versículos 27 y 28 del capítulo 1 se relata muy claramente cómo Dios creó al hombre, creó al ser humano, y lo primero que hizo después de crearlo fue bendecirlo. Y en el versículo 28 leemos que dice claramente que y los bendijo Dios diciendo: sed fructíferos, fructificar, es decir, lleven fruto. Y ustedes saben que para que haya fruto, como los árboles, pues se requiere madurez, se requiere crecimiento. Y a renglón seguido dijo Dios: multiplíquense, es decir, reproduzcanse, aumenten en número. Llenen la tierra, dijo a continuación, es decir, ocúpenla, no se estanquen, recórranla. También dijo a continuación: y sojuzgad la tierra. Juzguen. ¿Eso querrá decir que teníamos que dominar la tierra? No. Sojuzgar tiene que ver con el hecho de que tenemos que juzgar atendiendo los términos divinos. Ese prefijo so implica eso. Y finalmente dijo: señoread sobre los peces, sobre los animales de la tierra. En últimas, dispongan, organicen, administren la creación. Si ustedes se dan cuenta, en esa bendición de Dios hay una secuencia, hay una relación de continuidad. Fructificar es lo que Dios demanda inicialmente, pero a continuación lo que implica fructificar tiene que ver con el multiplicarse. Cuando se fructifica se lleva alimento y se lleva semilla, que es lo que tiene todo fruto. Y obviamente esa semilla tiene implícita la multiplicación, la reproducción. Y obviamente esa reproducción implica un aumento de número, implica extenderse, copando sin concentrarse. Y obviamente ese copar se tiene que hacer sin atropellos,
aplicando los principios divinos, sojuzgando, y esto llevará a señorear, a administrar bien, con eficiencia y con eficacia, la creación. Como les digo, allí yo veo toda una secuencialidad, veo una relación de continuidad. Pero si lo tomamos en sentido contrario, para administrar bien, para darle buen uso a lo que Dios nos ha dado, pues tenemos que reconocerlo y aplicar las leyes que Él ha dado. Eso es sojuzgar. Y obviamente eso nos llevará a administrar lo que hemos recibido de parte de Dios. Y obviamente no se administra el vacío. Para eso hay que efectivamente ocupar, llegar a los espacios, tomar espacios, hacerlos nuestros con la administración eficiente y correcta de parte de Dios. Y obviamente eso permitirá la multiplicación y permitirá que haya el fruto que todos anhelamos. Cuando pedimos bendición, normalmente nosotros estamos pidiendo bienestar, estamos pidiendo recibir algo. Pero si ustedes se dan cuenta, en la bendición de Dios, la que Él impartió desde Génesis 1, que como les digo fue lo que hizo a continuación después de crear al ser humano, esa bendición implica en primera instancia fructificar. Implica que nosotros hagamos algo. No se trata de recibir pasivamente un don de parte de Dios, que efectivamente Dios lo da, pero que nosotros necesitamos hacer efectiva esa bendición, llevando fruto. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué eso se truncó? Y todos conocemos lo que ocurrió posterior a eso, en Génesis 3. El ser humano se distanció. El ser humano tenía que aprender en el paraíso cómo es que debía fructificar, cómo debía señorear, sojuzgar, llenar la tierra, cómo debía multiplicarse, cómo debía fructificar. Pero lastimosamente, la arrogancia y la soberbia de creerse más que Dios, y también la paranoia de creer que Dios quería engañarnos, que Dios quería aprovecharse de cada uno de nosotros, pues llevó al ser humano no solamente a distanciarse, sino a ser expulsado del paraíso, lo que implicó esa pérdida de comunión con Dios. Esa relación que se tenía con Dios, pues lastimosamente fue truncada. Y podríamos pensar, ¿y entonces Dios se quedó quieto? Claro que no. Vemos muy claramente cómo desde Génesis 3 dispuso la obra salvadora, la obra del Mesías, tal y como se expone allí desde el mismo Génesis 3. Pero entonces, la bendición, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para hacer efectiva la bendición? Pues Dios lo ha establecido allí en ese primer capítulo del Génesis. Alguien que no fructifica es alguien que no crece, es alguien que no alcanza madurez. Y al no alcanzar madurez, pues no se puede reproducir, no se multiplica, vive un estancamiento. Hay una reducción de su crecimiento y obviamente no llena la tierra, vive parado, estático. Podríamos hablar incluso de invariabilidad. Y obviamente en esas condiciones pues no se administra bien, porque no tendrá nada que administrar y en últimas estará siendo negligente. En la parábola de los talentos, el Señor Jesús también lo expuso. A cada uno se le dio según su capacidad, y aquellos que después fueron llamados como buenos siervos y diligentes fueron los que salieron y negociaron los talentos que recibieron. Negociaron lo recibido de parte de Dios y lo aumentaron.
antes que pedir bendición, antes que esperar que la bendición nos llegue de lo alto, en este 2025 tenemos que todos y cada uno de nosotros empeñarnos en fructificar, empeñarnos en reproducirnos. Si los naranjos dan naranjas y los manzanos dan manzanas, los cristianos tenemos que reproducirnos en cristianos. Tenemos que aprender a hacer lo que Dios ha dicho, la multiplicación, a reproducirnos, a copar la tierra, no a estancarnos a la manera de la Torre de Babel. Y obviamente aprender a aplicar los principios de Dios, a sojuzgar y a señorear para administrar lo que hemos recibido. Entonces, la bendición de Dios se hará efectiva en tu vida y a través de tu vida. Padre de los cielos, el día de hoy yo quiero darte muchas gracias, Señor, por este 2025 que está iniciando. Tú, desde el mismo Génesis, nos has dado, Señor, las instrucciones que todos y cada uno de nosotros tenemos que atender. Sean fructíferos, nos dices, Dios de los cielos. Multiplíquense, llenen la tierra, sojuzgadla y señoread sobre la creación. Hoy yo te pido, Señor, que tu oración, que la bendición tuya se haga efectiva en todos nosotros, para que entendamos que tenemos que fructificar, que tenemos que aprender a llevar de tu semilla, de tu alimento, a donde quiera que vayamos, porque entonces esa será la verdadera bendición efectiva que tú, Dios de los cielos, nos has dado y que a todos y cada uno de nosotros necesitamos desarrollar. Que este 2025 esté lleno del fruto de Dios en tu vida, en la vida de tu familia, que te multipliques y que te ensanches a derecha y a izquierda, como dice la Biblia, que se ensanchen las estacas de tu tienda, para que la tierra sea llena de la bendición de Dios, aplicando sus principios para disponer con eficiencia y con efectividad de lo que tú, Dios de los cielos, nos has dado, no para despilfarrarlo, sino para administrarlo como buenos enviados tuyos. Yo te doy gracias por este inicio del año, Señor, y pido entonces que todos y cada uno de nosotros apliquemos tu palabra a nuestra vida y hagamos efectiva tu bendición. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.